Sean todos bienvenidos a nuestra edición del programa ER Noticias. A continuación abordaremos noticias del espectáculo, internacionales, noticias locales y deportes. Estos son los titulares para el día de hoy. Estados Unidos, Argentina, Perú y Colombia anunciaron que no reconocerán el resultado de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. La elección de una Asamblea Constituyente en Venezuela es una farsa y un paso hacia una dictadura, dijo el domingo pasado la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, quien sostuvo que su país no aceptará un gobierno ilegítimo. El gobierno argentino anunció que no reconocerá la Asamblea Constituyente de Venezuela por considerarla ilegal en un comunicado público por la Cancillería de ese país. La elección de hoy no respeta la voluntad de más de 7 millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización, indicó el gobierno argentino. También aseguró que la Argentina no reconocerá los resultados de la elección ilegal. Además, el gobierno de Mauricio Macri pidió a Maduro que cese la represión de quienes se manifiestan para hacer oír sus voces y para asegurar el respeto de la voluntad popular mayoritariamente contraria a esta elección, que solo procura asegurar la continuidad del actual régimen, violencia que ya causó más de 100 muertes. Perú se volvió crítico del presidente Maduro desde que Pedro Pablo Kuczynski asumió hace un año en el gobierno, dando un giro radical a la política de respaldo tácito que mantuvo el entonces presidente Ollanta Humala desde 2011. Argentina y Perú se suman a Colombia, que el viernes pasado fue el primer país en anunciar que no reconocerán la votación del domingo. Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y por consiguiente sus resultados tampoco podremos reconocerlos, declaró el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. La votación del día domingo se realizó entre enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana y ya se han registrado varios muertos. Un policía murió de un disparo en la cabeza durante protestas registradas en el marco de la huelga de 48 horas convocada por la oposición venezolana contra el presidente Nicolás Maduro. El uniformado falleció el jueves en la localidad de Ejido, donde un día antes también había sido asesinado un hombre de 30 años, que cifra en 8 los muertos durante el paro que finalizó el viernes pasado y en 113 los fallecidos desde que comenzaron las protestas el 1 de abril. Tras la huelga de 48 horas, la oposición llamó a tomar las principales vías del país para denunciar la ilegitimidad de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, cuyos integrantes fueron elegidos el pasado domingo. Según la coalición Mesa de la Unidad Democrática, las manifestaciones se mantendrán hasta el día de la elección, pese a que el gobierno prohibió protestas que perjudiquen el proceso electoral. Los manifestantes que sean detenidos podrían enfrentar penas de hasta 10 años de cárcel, advirtió el ministro del Interior y Justicia, general Néstor Reverol. El jueves, en el cierre de campaña, Maduro propuso a la oposición iniciar un diálogo antes de las votaciones, aclarando que no dará marcha atrás en su iniciativa para reformar la Constitución, promulgada por Hugo Chávez, fallecido en 2013. La Mesa de Unidad Democrática considera ilegal la Constituyente, porque su convocatoria no fue sometida a referendo, y por considerar también que el sistema de elección fue diseñado para garantizar el control del oficialismo en esa asamblea. A su juicio, los cambios en la Carta Magna solo buscan garantizar la permanencia de Maduro en el poder e instalar en Venezuela un modelo comunista. Los carniceros arrancaron esta semana con una cuarta suba en el precio de la carne bovina que le entregan los frigoríficos en un plazo de 45 días, lo que representa un total de 12% de aumento en ese periodo,
destacó el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Eber Falero. Los aumentos, al igual que las subas anteriores, fueron de 3 pesos por kilo para las carnes con hueso, incluyendo los asados, las que en estos 45 días registraron un incremento de 12 pesos y de 5 pesos para las cajas de pulpas, totalizando una modificación al alza de 20 pesos por kilo en ese lapso. El principal factor de aumento sigue siendo la evolución del precio de los ganados gordos, que entre la semana que cerró al 3 de junio y que finalizó el 15 de julio, registró una suba del 9%, mientras al inicio de junio los novillos especiales de abasto se cotizaban a $2.93 el kilo en cuarta balanza. En la semana que cerró el 15 de julio subió a $3.19 el kilo. Dentro de las pulpas están algunos cortes de valor como el peseto, la colita de cuadril, bola de lomo, pulpón y algunas paletas o agujas deshuesadas que se usan para picar. A su vez, en las carnes con hueso existen los cortes populares como la aguja, paleta, falda, costillas y el tradicional asado. Los precios de la carne vacuna al público que se mencionan a continuación son referencias aproximadas y varían según la zona en que se encuentren las carnicerías. Los cortes con hueso, como la aguja, rondan entre 160 y 180 pesos el kilo, la paleta entre 160 y 180 pesos, falda entre 90 y 110, costillas sin lomo entre 210 y 240 pesos, asado según la calidad entre 120 y 200 pesos el kilo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más ER Noticias.